Clase especial con el tema Las fiestas solemnes de Jehová, con el pastor Juan Kim, parte 4. Buenos días, ¿cómo están todos? Yo soy pastor Juan Kim, siendo director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas, Chile. Hoy en día nosotros estamos invitando muchos alumnos en la Escuela de Teología. Más o menos 430 alumnos están estudiando con nosotros. También los que están observando este video, por favor hagan inscripción para que reciban la bendición del Señor, y también nosotros podemos entregar muchas palabras a través de las clases de la escuela. El día de hoy nosotros queremos aprender 7 fiestas solemnes de Jehová, desde número 1 hasta 7, como resumen. Entonces vamos a ver de primero el video que estamos preparando sobre fiesta solemne de el día de la Pascua. Las fiestas solemnes de Jehová. La Pascua, el día 14 en el mes primero. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos, en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes. Pascua es de Jehová. Levítico capítulo 23, versículos 4 al 5. Entonces, ya lo vieron, video. Entonces vamos a buscar Levítico capítulo 23, así dice. El versículo 5. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura. A Jehová 7 días comeréis panes sin levadura. Es decir que Dios estaba estableciendo fiesta solemne de Jehová. Número 1 es el día de 14 de enero, cuando los israelitas iban a salir de Egipto. En aquel entonces Dios estableció el día de la Pascua para salvar a los primogénitos de Israel. Por eso el día 14 de enero todos los israelitas tenían que matar las ovejas, y quitando la sangre, y podía pintar en 2 postes de la puerta y dintel. En aquel entonces Jehová, como dijo, yo voy a pasar a Egipto, yo voy a ver la sangre que haya pintada en 2 postes de la puerta y dintel. En aquel entonces no voy a dar plaga, mortandad, y va a cruzar. Es decir que nuestro Dios había establecido una regla perfecta, cómo podía salvar personas. Solamente tenía una condición, es que iba a pintar la sangre de oveja en la puerta. Lo mismo, nosotros también, cuando queremos recibir la salvación, sí o sí nosotros tenemos que creer en la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que limpió todos nuestros pecados una sola vez para siempre. Y también segundo fiesta de solemne de Jehová es fiesta solemne de panes sin levadura. Entonces vamos a ver este video. Las fiestas solemnes de Jehová, los panes sin levadura, el día 15 en el mes primero. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová.
7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis. Y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El séptimo día será santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis. Levítico capítulo 23, versículos 6 al 8. ¿Ya lo vieron? Entonces, en el video está apareciendo que panes sin levadura. Es decir, que después de pasar el día de la Pascua, todos los israelitas tenían que partir de Egipto hacia rumbo a la tierra de Canaán. Pero ellos se necesitaban tener fuerza. Por eso necesitaba comer y para caminar. Es lo mismo, ¿no? Cuando nosotros recibimos la salvación, ya nosotros tenemos que vivir diferente que antes. Antes de ser salvos vivíamos en el mundo, con nuestra manera, con nuestro deseo, con nuestros pensamientos, con nuestro plan. Pero nosotros ya hemos renacido siendo justos, salvos. Por eso nosotros tenemos que vivir por la fe. Para vivir por la fe, sí o sí, nosotros tenemos que escuchar la palabra de Dios. También tenemos que alimentarnos con la palabra del Señor. Por eso, como dice, mas el justo vivirá por la fe. Romanos capítulo 1, el versículo 17, así dice. Entonces, tercera fiesta solemne de Jehová es como primicias. Primicias, es decir, que cuando los israelitas ingresaron en la tierra de Canaán, ellos iban a cosechar y luego de primero ellos tenían que traer una gavilla de trigo o cebada y luego ellos podían ofrendar ofrenda mecida. Vamos a ver el video que nosotros estamos preparando. Las fiestas solemnes de Jehová, las primicias, el día 16 en el mes primero. Y habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová, para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de un año, sin defecto, en holocausto a Jehová. Su ofrenda será 2/10 de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo, y su libación será de vino, la 1/4 parte de un hin. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades, en donde quiera que habitéis. Levítico capítulo 23, versículos 9 al 14. ¿Ya? ¿Lo vieron exactamente el video que está apareciendo sobre la fecha que está indicada el día 16 de enero? En misma fecha que está haciendo, conmemorando de fiesta solemne de panes sin levadura. Dentro de esta semana, como entre 7 días, incluye el día de primicias. Por eso nosotros podemos entender que el día de la Pascua es como la fecha que nuestro Señor Jesucristo iba a morir por nuestros pecados. Y también iniciando de 15 de enero para conmemorar del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo que había entregado en la cruz. Y también nosotros podemos alimentarnos con su palabra. Y dentro de esta semana
ya hay una fiesta, se llama fiesta solemne de primicias. Esa es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por la resurrección de Señor Jesucristo, nosotros podemos tener la justificación. Es decir, que ya nosotros podemos ser justificados, santificados, perfectos por la resurrección. Porque la resurrección de Jesucristo es que ya canceló el pecado de todos nuestros pecados. Por eso nosotros podemos conmemorar el día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y luego nosotros podemos aprender sobre fiesta solemne de las semanas. Ya vamos a ver el video que hemos preparado, fiesta solemne de las semanas. Las fiestas solemnes de Jehová. Fiesta de las semanas. 50 días después de la ofrenda de las primicias. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo contaréis, 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para Jehová. Y ofreceréis con el pan 7 corderos de un año, sin defecto, un becerro de la vacada y 2 carneros serán holocausto a Jehová, con su ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Ofreceréis además un macho cabrío por expiación, y 2 corderos de un año en sacrificio de ofrenda de paz. Y el sacerdote los presentará como ofrenda mecida delante de Jehová, con el pan de las primicias y los 2 corderos. Serán cosa sagrada a Jehová para el sacerdote. Levítico capítulo 23, versículos 15 al 20. Desde que tenga 16 de enero como fiesta solemne de primicias, cuenta como 7 semanas. 7 semanas, es decir, en total 49 días. Y luego al siguiente día le toca como el día 50, desde que inicia primicias. En aquel entonces, otra vez, los israelitas tenían que traer una gavilla de trigo para ofrendar como ofrenda mecida al Señor. En misma fecha, como el día 50, desde que inicia primicias, eso es como el día de Pentecostés. Es decir, que Dios estaba planeando exactamente, pasando tal día, iba a enviar el Consolador, se llama el Espíritu Santo del Señor. Es decir, que sin recibir el Espíritu Santo del Señor entre los discípulos de Jesucristo, ellos no podían caminar en el camino del Señor, porque su Maestro Jesucristo ya fue arrebatado, no se ve. Por eso se olvida fácilmente, pasando uno de 1 año, 5 años, 10 años, solamente si camina por su deseo, por su voluntad, nos lleva hasta la muerte. Pero por medio del Espíritu Santo del Señor, que ingresó en sus corazones, acompañaba siempre hasta morir, hasta el fin del mundo. El Espíritu Santo del Señor estaba trabajando en el corazón de los apóstoles, discípulos y también los miembros de la iglesia. Por eso nosotros podemos sentir que después de haber recibido como perdón de los pecados, en aquel entonces Dios nos da el Espíritu Santo del Señor como regalo. Por eso nuestro Señor Jesucristo, como decía, cuando reciba el Espíritu Santo del Señor será
mi testigo. Desde Jerusalén, Judea, Samaria, hasta confines de la tierra podrá testificar acerca de mí. Es decir, que no podía parar la vida de los justos, porque Dios lo mismo puede ayudar, Dios puede dar constantemente la fuerza espiritual, ánimo y también la esperanza. Por eso cuando apóstol Pablo estaba encarcelado con Sila, en aquel entonces ya estaba herido su cuerpo, estaba muy afligido, humanamente, ¿no? Ya podía sentir que como estaba muy decepcionado, ¿no? Porque mientras tanto que estaba predicando el evangelio, fue encarcelado, herido, ensangrando y pegado. Entonces ya no podía sentir como feliz. Pero en aquella noche empezó a alabar al Señor en la oscuridad. Significa que sus cuerpos fueron heridos y también tenía gran dolor. Humanamente no podía cantar ni podía alabar, pero dentro de sus corazones se levantó el ánimo para alabar al Señor. Señor, gracias, porque nosotros no somos dignos de ser discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no somos dignos de predicar el evangelio, pero Dios nos da este ánimo para poder seguir predicar el evangelio. En aquel entonces ya se soltó de la puerta de la cárcel, ya podía encontrar una guardia, ya podía predicar el evangelio y luego su familia, todos recibieron la salvación. Entonces, ¿quién trabajaba en la vida de apóstol Pablo? El Espíritu Santo del Señor. Lo mismo, ¿no? Nosotros cuando recibimos la salvación, tenemos el Espíritu Santo del Señor. Este Espíritu es el mismo Espíritu de nuestro Señor Jesucristo. Por eso nosotros tenemos que creer que Jesucristo nos acompaña, Jesucristo nos ayuda, Jesucristo nos guía. Siempre nosotros tenemos que repetir, pensar, crear este pensamiento en nuestros corazones. Esa es la manera de vivir por la fe entre los justos. Ya entonces, el día de hoy, nosotros podemos tocar fiesta solemne de trompeta. Ya, de primero vamos a ver el video. Las fiestas solemnes de Jehová, las trompetas, el día primero en el mes séptimo. Y habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: En el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas, y una santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Levítico capítulo 23, versículos 23 al 25. ¿Ya lo vieron el video de fiesta solemne de trompeta? Entonces vamos a buscar la palabra de Dios, Números capítulo 10, el versículo 1 y 2. Voy a leer. Jehová habló a Moisés diciendo: Hazte los trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Y cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Mas cuando tocaren solo una, entonces se congregarán ante ti los príncipes,
los jefes de los millares de Israel. Hemos leído Números capítulo 10. En esta palabra está saliendo la palabra de Jehová que había dicho a Moisés. Dice que tenía que preparar 2 trompetas de plata. En la Biblia sale sobre material como oro es majestad de nuestro Dios. Pero material de la plata es como la gracia del Señor. Y también material de bronce, ese es como el juicio de Dios. Es decir, que Dios voluntariamente estaba hablando a Moisés para que hiciera 2 trompetas de plata. Es decir, que todo lo que estaba sonando de la trompeta de plata, eso es la gracia del Señor. Por eso cuando para hacer convocatoria como congregación, todos en aquel entonces va a tocar 2 trompetas de la plata, así dice. Además, cuando toca una trompeta de plata, entonces solamente para llamar a los príncipes y los jefes de los millares de Israel. Entonces, todos los israelitas tenían que distinguir, hay que practicar. Cuando toca trompeta 1 o 2. Y también cuando llama a ellos y toca trompeta así, como sonido lo mismo. Pero cuando quería marchar todos los pueblos de Israel, entonces toca como esta forma, ¿no? Así. Entonces hay diferente de sonido va a llegar, porque imagínense, ¿no? Solamente los hombres desde 20 años de arriba, 600,000 personas. Para calcular de habitantes de todo, entonces más o menos, y se puede multiplicar poco más. Por eso los teólogos dicen que más o menos como 2 millones de habitantes acompañaban juntos con Moisés. Entonces imagínense, ¿no? Cuando yo vivía en la ciudad Asunción de Paraguay, y habitantes son como 1 millón de personas. Pero el terreno de la ciudad es muy grande. Por eso desde el lugar de este y hasta oeste, cuando habla, no escucha. Fulano, venga, no escucha. Es cierto, ¿no? En esa época, como en la época de Moisés, no funcionaba radio, frecuencia. Tampoco hay celular ni internet. Únicamente por medio de trompeta podía señalar. Simplemente tenía que avisar, porque hay mucho complicado, uno entonces más tarde se olvida, ¿qué sonando ya? Hay enseñanza muy simple. Nada más. Significa que cuando toca trompeta de plata, ya la gente tenía que distinguir, estoy llamando jefes, también príncipes. No, tenemos que marchar, tenemos que arreglar de nuestra tienda, ya vamos a marchar. Eso es. Ya nosotros estamos tocando el tema de fiesta solemne de trompetas. Entonces ahora vamos a buscar la palabra de Dios, primera de Tesalonicenses capítulo 4 del versículo 16. Hasta 17 voy a leer. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos
en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, la trompeta está preparando para tocar trompeta de Dios a través de mandato de nuestro Señor Jesucristo y también arcángel. Significa que cuando llega el tiempo postrero para rescatar y arrebatar a todos los salvos en aquel entonces, nuestro Dios le enseña y le manda a Jesucristo. Jesucristo también puede mandar al jefe de los ángeles como arcángel, y también puede mandar a los ángeles para que toquen trompeta. En aquel entonces, ¿quién podrá escuchar ese sonido de trompeta de Dios? Solamente eso es mi opinión, solamente podrán escuchar entre los salvos. Y también los que murieron en Cristo Jesús. Es decir, que después de recibir la salvación, y también murieron. Ellos iban a resucitar. Escuchando este sonido de trompeta, serán arrebatados subiendo a la nube, encontrando a nuestro Señor Jesucristo para hacer ceremonia de boda. Porque en el libro del Apocalipsis está hablando sobre la boda de Cordero. Por eso todos los salvos serán como novias de nuestro Señor Jesucristo y viviendo junto con nuestro Señor Jesucristo eternamente en el cielo. Así nosotros estamos pensando esto. Por eso, entre 7 fiestas solemnes de Jehová está hablando acerca de nuestro Señor Jesucristo. Muerte y resurrección y segunda venida al mundo. También iba a enviar el Consolador, el Espíritu Santo del Señor. También nos quedan 2 fiestas solemnes de Jehová. Eso es lo más importante, ¿no? Porque cada 10 del mes séptimo ya Dios había mandado para hacer expiación. Por eso vamos a ver de primero el video que nosotros hemos preparado. Veamos. Las fiestas solemnes de Jehová. Día de la expiación, el día 10 en el mes séptimo. También habló Jehová a Moisés diciendo: a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación, y afligiréis vuestras almas, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación, para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día, será cortada de su pueblo. Y cualquiera persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a la tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis. Estatuto perpetuo es por vuestras generaciones en donde quiera que habitéis. Día de reposo será a vosotros, y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde. De tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Levítico capítulo 23, versículos 26 al 32. Ya hemos visto el video que está apareciendo, fiesta solemne del día de la expiación. Vamos a buscar Levítico capítulo 16. El versículo 29 así dice: y esto tendréis por estatuto perpetuo en el mes séptimo, a los 10 días del mes. Afligiréis vuestras almas
y ninguna obra haréis, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros. Ahora está hablando sobre el día de la expiación. Hoy en día también, en este siglo, entre los judíos se están conmemorando el día de la expiación, 10 del mes séptimo. Por eso, según ellos, dicen que durante 10 días están conmemorando el día de la expiación. Esta fiesta lo más grande de sus vidas. Por eso, ayunan como un día entero y luego ellos afligen durante 10 días. Porque ellos pensaban que cuando conmemorando el día de la expiación se termina la maldición y errores, transgresiones y pecados. Es decir, que quería purificar de sus vidas. Esta tradición está viniendo de esta palabra. Porque cada 10 del mes séptimo, entre los sumos sacerdotes preparaban 2 cabríos vivos. En aquel entonces, de primero podía matar un cabrío y luego puede llevar la sangre del cabrío que murió, entrando en el lugar santísimo, y se encuentra el arca de pacto de Jehová en el lugar santísimo de tabernáculo de reunión, rociando 7 veces sobre el propiciatorio. Entonces vamos a buscar la palabra de Dios, Levítico capítulo 16, el versículo 15, voy a leer. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo adentro y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Significa que 2 lugares así puede esparcir sobre el propiciatorio. Eso es en el lugar donde iba a limpiar el pecado una vez al año a través del sumo sacerdote. Y también donde puede esparcir delante del propiciatorio. Entonces, a través de sumo sacerdote Aarón podía limpiar el pecado de Israel entero. Entonces, en aquel entonces todos los pueblos de Israel estaban parados de pie fuera del tabernáculo de reunión. Cuando el rocío esparció la sangre sobre el propiciatorio, Dios aceptó el precio de pecado. Es decir, que ya canceló la paga del pecado de Israel que había cometido durante un año entre 600,000 personas. Pero en aquel entonces no se quedaba ninguno dentro del tabernáculo de reunión, solamente trabajaba sumo sacerdote Aarón. Pues cuando limpió el pecado de Israel para Dios y luego sale. Luego pone su mano sobre la cabeza de cabrío vivo. Y luego va a confesar. Busquemos esta palabra, el versículo 21. Y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a la tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. En esta palabra está enseñando muy claro
que después de limpiar el pecado de Israel ante presencia de Dios, es decir, que Dios ya aceptó cancelación del pecado de Israel, ya perdonó. Pero no llegó el perdón en el corazón de los israelitas porque no han creído. Por eso, para quitar esta incredulidad, ya Dios preparó otra manera. Siendo como representante de todos los israelitas, siendo como sumo sacerdote Aarón, podía poner su mano sobre la cabeza de cabrío vivo y luego confesa, así dice, todas las iniquidades de los hijos de Israel y también todas sus rebeliones y todos sus pecados que había cometido durante un año. Por eso todos los israelitas estaban de acuerdo. En vez de nosotros, un representante de nosotros se llama Aarón, está poniendo su mano sobre la cabeza de un cabrío vivo. Y en aquel entonces traspasa el pecado de Israel todo junto. Este pecado había perdonado Dios por ver la sangre del cabrío vivo que murió. Pero ¿qué tipo de pecado está quitando? Todavía no llegó el perdón. Es decir, todavía no llegó la fe que había perdonado. Por eso, para quitar estos pecados como incredulidad, por eso quitando, dejando en donde, en el cuerpo de cabrío vivo, poniéndolos, así dice. ¿Cómo traspasa el pecado de Israel al cuerpo de cabrío vivo? Esa es la manera de nuestro Dios. Si hace imposición de mano, va a traspasar. Por eso todos los israelitas iban a creer. Eso es. Y luego, antes de poner la mano de sumo sacerdote, ellos pensaban que nosotros tenemos nuestros pecados. Pero al ver la mano de sumo sacerdote Aarón que puso sobre la cabeza de cabrío vivo, ellos podían creer que nuestros pecados ya trasladó. Eso es lo mismo, ¿no? Jesucristo cuando recibió bautismo por medio de Juan el Bautista, porque Juan el Bautista es que era mayor que todos los hombres del mundo que nacieron por mujer. Jesucristo lo mismo estaba hablando. San Mateo capítulo 11, el versículo 11. Entonces, este cabrío vivo va a llevar todas iniquidades, todas rebeliones, todos pecados de Israel que había cometido durante un año. Y luego le lleve hasta en el desierto y luego le entrega en dónde va a caer para morir este cabrío. Se llama para Azazel. Significa que sí o sí tenía que morir este cabrío que llevando el pecado de Israel. Por eso, comenzando hoy en día entre los judíos, el día 10 del mes séptimo, durante 10 días, como Yom Kippur. Es decir, que Yom es día, Kippur, la expiación grande. Para quitar todas las rebeliones, iniquidades, pecados. Pero ellos no podían considerar que este cabrío vivo que estaba llevando sus pecados como la sombra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? San Juan capítulo 1, el versículo 29, por medio de Juan el Bautista, estaba gritando así: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mientras tanto que Jesucristo estaba caminando, trabajando, durante 3 años que estaba siendo ministro de Dios en aquel entonces, Él llevaba el pecado del mundo. Por eso,
cualquier momento que se veía una persona que iba a absorber la palabra de Jesucristo, Jesucristo decía así: Hijo de hombre, tus pecados te son perdonados. En esta palabra incluye la obra de nuestro Señor Jesucristo, que ya quitó el pecado del mundo. Por eso, Hijo de hombre, tus pecados te son perdonados. Si uno que acepta esta palabra será perdonados, será salvos. Por eso nosotros también podemos creer que he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si cree en esta palabra, nosotros también podemos considerar que Jesucristo ya quitó todos nuestros pecados, ya nos perdonó. Por eso conmemoraba fiesta solemne de Jehová cada vez al año. También nuestro Señor Jesucristo entró en el lugar santísimo del tabernáculo celestial. Ya busquemos Hebreos capítulo 9, el versículo 11 y 12. Así dice: pero estando ya presente Cristo, somos sacerdotes de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Acá está explicando sobre la existencia del tabernáculo de reunión celestial. Por eso nuestro Señor Jesucristo fue establecido como sumo sacerdote celestial. Y luego, como dice el versículo 12, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Significa que Jesucristo entró en el lugar santísimo, se encontró el propiciatorio, es la tapa del arca de pacto de Jehová, roció con su propia sangre, haciendo eterna redención, para que nosotros podamos recibir el perdón de los pecados una sola vez para siempre. Y también nosotros podemos ver el video que estamos preparando sobre fiesta solemne de los tabernáculos. Veamos. Las fiestas solemnes de Jehová. Fiesta de los tabernáculos. El día 15 en el mes séptimo. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. El primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. El octavo día tendréis santa convocación, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová, es fiesta, ningún trabajo de siervos haréis. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, a las que convocaréis santas reuniones, para ofrecer ofrenda encendida a Jehová, holocausto y ofrenda, sacrificio y libaciones, cada cosa en su tiempo, además de los días de reposo de Jehová, de vuestros dones, de todos vuestros votos y de todas vuestras ofrendas voluntarias que acostumbráis dar a Jehová. Pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será de reposo, y el octavo día será también día de reposo. Y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos, y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Y le haréis fiesta a Jehová por 7 días cada año. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones, en el mes séptimo la haréis. En los tabernáculos habitaréis 7 días, todo natural de Israel habitará en tabernáculos, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Así habló Moisés a los hijos de Israel
sobre las fiestas solemnes de Jehová. Levítico capítulo 23, versículos 33 al 44. Así está explicando sobre fiesta solemne de Jehová. Al llegar el día 15 del mes séptimo hasta 21 de séptimo, conmemoraban del tiempo pasado, porque sus antepasados vivían en el desierto, poniendo carpas, viviendo en el desierto, pero cada día Dios estaba protegiendo a ellos, porque después de construir el tabernáculo de reunión, subía columna de nube de día, cubriendo sol, porque el día de desierto hace mucho calor. No puede aguantar entre los niños como ancianos, mueren fácilmente. Pues cada día, por medio de nubes, podían cubrir para que sean como clima fresco. También en la noche, clima del desierto, mucho frío. Por eso convirtió columna de fuego. Se puede calentar hacia los pueblos de Israel para dormir bien, para que se siente como agradable. ¿Para qué es necesario conmemorar de 7 días cada año? Se recordaban de la obra del Señor. Además, ellos se sienten como extranjeros que buscan el pueblo natal. Espiritualmente, el pueblo natal, ¿dónde es? El cielo. Es decir, que nosotros no podremos vivir eternamente en este mundo, sino que nosotros viviremos eternamente ¿en dónde? En el cielo con nuestro Señor Jesucristo. Por eso, durante 2 días estamos aprendiendo sobre fiesta solemne de Jehová. Entonces, así terminamos. Gracias por su atención. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día nosotros podemos aprender la palabra de Dios a través de su gracia y misericordia. Espero que el Señor nos bendiga constantemente para que nosotros podamos esparcir el Evangelio al mundo, también para vivir por la fe, Señor. Gracias a todos, oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Escuela de Teología Buenas Nuevas, Chile. Una comprensión correcta de lo que es el Evangelio y Es lo que yo he visto, que he tenido más conocimientos profundamente en lo que es la palabra de Dios. Y me ayuda también a crecer y avanzar en mi vida de creencia. Nuestra enseñanza está dirigida a las personas que aman el Evangelio y quieren compartirlo, o para aquellos que no saben cómo se lleva a cabo la vida espiritual. No se busca solamente conocer los contornos sistemáticos de la Biblia, sino aprender la vida espiritual personal y el mundo de la fe en Dios. Los alumnos recibirán las clases 3 veces a la semana en formato audio MP3. La Escuela de Teología se encuentra entregando becas de estudio. Por ello, es posible tomar las clases de manera gratuita. Para ser un estudiante de la escuela, debe llenar el formulario de inscripción.